¿Cómo están? Espero que muy bien. Por acá bien, un poco tarde para todo lo que tengo acumulado. Yo quería hacer el book tag de medio año, que me encanta, pero en eso me digo, si no he hecho el wrap up todavía de mayo-junio, y por lo que veo voy a incluir julio también. Así que bueno, allá vamos. En estos últimos meses he leído muy variado, cosas bastante diferentes, pero a la vez muchas con puntos en común. He podido tallar de mi lista algunos clásicos también. Entonces hoy voy a hablar de 8 libros. La mayoría son novelas de diferentes autores, de diferentes géneros. El primero del que voy a hablar es un ensayo de Antonella Moscati, se llama Una casi eternidad. Y yo lo vi en la biblioteca pública, creo que fue la Benito Pérez Galdós del centro de Madrid. La agarré pensando que iba a ser del estilo de El tiempo regalado, que a mí me gustó mucho, el de Andrea Kohler, que ya reseñé en un podcast anterior, y pensé que iba a ser de ese estilo. De hecho, sí habla del tiempo y de su percepción por los humanos, pero mientras en El tiempo regalado era una onda más filosófica, en Una casi eternidad está, a mi parecer, enfocado más desde el punto de vista sociológico y sobre todo desde la percepción femenina sobre el paso del tiempo, sobre el envejecimiento. Esta percepción aparejada a la edad, que para una mujer resulta más trascendental a veces el haber conseguido o no determinadas cosas antes de los 40 o de los 50, de haber procreado. Nuestro reloj biológico es más estricto en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, y esto puede traer aparejados traumas y cierta modificación de la conducta y psicológicamente. El lenguaje aquí en este libro es más me parece a mí más claro, más directo, que en El tiempo regalado podía ser un poco más denso, filosófico. A mí particularmente me gustó más El tiempo regalado. Si tengo que recomendar uno de los dos sería ese, aunque se solapan en contenido, no es exactamente lo mismo. Así que bueno, lo pueden leer los dos. En Una casi eternidad sí hay reflexiones interesantes como siempre. Yo subrayo ciertos pasajes que me parece a mí que valen la pena, que puedo recurrir a ellos cuando requiera una referencia de este tipo. Cuidado con elegir este libro con la idea de encontrar consuelo a tu soledad o a tus dudas como mujer en la cuarentena. Este libro no creo que ofrezca eso, al menos a mí no me lo ofreció. Desde mi punto de vista es más reflejar ciertos hechos y por qué suceden estas cosas de forma diferente entre mujer y hombre. Y como ya dije, aunque no me encantó, sí extraje ciertas reflexiones que para mí valen la pena. Los hijos no te hacen la vida más plena. Lo que hacen es liberarte de la búsqueda de motivación y de la búsqueda del sentido de la vida. El despertar no era ya aquella presencia lúcida que hacía de cada mañana un nuevo comienzo. Era como si el día y la noche no terminaran nunca, dejándola deslizarse del uno a la otra y de la otra al uno, como por accidente y siempre por poco rato. La vigilia amenazaba cada hora de sueño y la oscuridad cada hora de luz. Tendría que aprender a vivir en el crepúsculo o al alba, fuera como fuera, en una claridad perenne. El segundo fue Hamlet de Shakespeare, un clásico. Yo de Shakespeare había leído sobre todo sus comedias y bueno, Romeo y Julieta porque te lo mandan en la escuela. Y la verdad es que no me causó gran sensación la lectura de Hamlet. Parece que ya yo iba con tal expectativa que al final muchas cosas que yo esperé encontrar me pasaron casi sin percibirlas. Es lo que tiene un clásico del que has escuchado hablar toda la vida, versionado de tantas formas diferentes. Y hay tantas citas importantes de esta obra, por aquí y por allá, todas las referencias que hacen que te esperes la gran maravilla, la reina de las obras, y entonces se te queda corto, como que es más teatro que sustancia. El protagonista me pareció un poco convincente, un poco cansino a ratos. La acción está sobre todo al final y así de sopetón. Entiendo que todo puede ser una percepción mía, pues lo leí en español y con la traducción se pierde mucho, en este caso el ritmo, esa riqueza de juegos de palabras, dobles sentidos. Yo lo leí traducido al español, entonces me perdí ese placer del original, ¿no? Lo otro es de nuevo mi expectativa, mi alta expectativa que tenía con respecto a este libro. Imaginarme que esa escena de Hamlet
con el cráneo en la mano que tanto hemos visto en ilustraciones, en la tele, en carteles, caricaturas, etc., va a tener un enorme peso en la historia, no solo dramático, sino también de duración, y encontrarte que en la realidad es una escena súper breve dentro de la obra, igual que el To Be or Not To Be, que casi ni cuenta te das cuando pasa. Al final has escuchado tanto estas frases que te imaginas que en la obra original van a ser momentos cumbre y no que van a estar embebidas en monólogos más o menos intrascendentes. ¿Y por qué sucede esto también? Pues porque lo estoy leyendo y no lo estoy viendo representado, y esta es una obra que gana mucho con la representación. Una frase que siempre a mí me ha dado escalofríos es la que utiliza Ray Bradbury en su cuento Tal vez soñar, que es mi cuento favorito de mi autor favorito, Bradbury, que es la muerte, dormir, dormir, tal vez soñar, y que viene de este monólogo de Hamlet, igual embebida en todo el discurso del ser o no ser, to be or not to be. Este pasaje se destaca siempre y es fascinante cómo se repite, se versiona, se cita a tantos siglos de su creación. Sin embargo, yo ahora leo el original y no siento tanto como con Bradbury o con otras versiones. A pesar de todo esto, reconozco el valor de la obra, sobre todo como referencia y como influencia, y no descarto cambiar de opinión al releerla en el futuro. Lo que me gustó mucho, creo que fue de lo que más me gustó de esta lectura, es lo que aprendes sobre cómo funcionaba el teatro como institución en esta época tan remota, cómo los actores formaban parte de compañías itinerantes que podían hasta ser invitadas a palacio si eran lo suficientemente buenas, supongo, y que tenían obras de teatro que podían ser adaptadas a petición del cliente. Hay unas cuantas notas al pie de página que hacen referencia a la propia compañía de Shakespeare y a compañías rivales de esta. De cierta forma es un poco autobiográfico Hamlet. Algo súper interesante es que uno cree reconocer a Shakespeare detrás de Hamlet cuando instruye a los actores sobre cómo deben actuar, las poses, lo que deben y no decir. Uno percibe un cierto homenaje al teatro y la importancia que le da a Shakespeare, y esto me parece fascinante. Había obras de teatro que llevaban implícita mucha crítica política o social, de ahí que fueran tan populares. Era como ponerle voz al pueblo, cosa que hoy en día me parece a mí que lo vemos más esto en los humoristas y sus stand-up comedies más que en las obras de teatro, cosa que antes estaba como fusionado, ¿no? Todo estaba junto en una obra de teatro: la crítica, el humor, la improvisación, la reflexión, las denuncias, las insinuaciones, las pullas, como decimos en Cuba. Era una manera ideal para transmitir y para divertir también, todo junto. El resto son 6 novelas, como ya dije, de autores de varios continentes. Y bueno, la primera es otro clásico, El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Y aquí, como con Hamlet, sufrí un poco de decepción, no solo por la expectativa, sino porque me pareció desigualmente distribuida la importancia o la belleza de la obra. No sé bien cómo explicar. Por suerte yo fui, a pesar de escuchar hablar de esta novela durante tantos años, yo fui bastante a ciegas. Tácitamente intenté, parece, filtrar toda información que me spoileara demasiado. Entonces fui sin conocer mucho, cosa que recomiendo. Creo que lo leí en digital en mi Kindle. Sí, porque subrayé un montón, subrayé casi todo el libro. Y se preguntarán, pero contra, si te decepcionó. Es que aquí hay 3 personajes fundamentales en toda la historia, que son un poco arquetipos, ¿no? Son, por un lado, está Lord Henry, está el pintor y está, obviamente, Dorian Gray. Esos 3 individuos. Y lo fascinante es cómo uno ve detrás de las conversaciones de los 3 la pugna entre lo que sería la virtud y el vicio. Este es el núcleo de la obra, a mi parecer, como el vicio intenta todo el rato influir en la virtud, y como siempre hay pros y contras en dejarse arrastrar, en dejarse corromper o no. Entonces, ¿por qué subrayé tanto el libro? Porque Lord Henry está todo el tiempo haciendo discursos y diciendo cosas que son realmente brillantes. Otras veces dice bastantes boberías también, pero casi todo lo que habla ese hombre, tú te quedas wow, lo llegas a admirar y a la vez te saca de quicio. Entonces es algo extraño. Yo es que llegó un punto en que habría querido decirle basta, ya no hables más, porque ya tengo la mano cansada de subrayar cosas. Me gusta el trasfondo de constante exhortación a vivir la vida en su plenitud y no sumidos en la hipocresía que él defiende. Claro, él está en una posición que puede defender lo que le dé la gana, es un lord,
Basil, que es el pintor, encarna la virtud, el arte, los buenos sentimientos, lo puro, y es lo que se enfrenta al discurso de Lord Henry un poco, ¿no? El vicio, el cinismo, la insensibilidad. Y Dorian está en el centro de la balanza. Un hombre bello y sin mácula, virgen, pero un paso en falso y... ¿Qué fue lo único que no me convenció? Que yo no llegué a palpar, a percibir, a ver delante de mí esa maldad de Dorian Gray, de la que todo el mundo habla. Un hombre que da miedo, un hombre como él fue cambiando, ¿no? Que la criminalidad crónica de la personalidad de Dorian Gray, que te lo pintan como un vicioso y un insensible, está bien, pero de ahí a criminal con todas las letras, yo, salvo un solo hecho bastante grave, yo no vi que el hombre fuera tan malo, y no lo dudo, pero me parece que faltó profundizar en este aspecto de Dorian Gray. Probablemente Wilde no quiso meterse tan a fondo por no ser acusado en el futuro de cosas obscenas o qué sé yo, pero igual le faltó esa parte de profundidad, me parece a mí, a este personaje, una personalidad tan terrible y que no te muestren por qué. Y yo no vi por ningún lado estos pecados de este hombre, como que faltaron más evidencias para convencerme, faltó una exploración más profunda del lado oscuro del personaje, una exploración más profunda de la corrupción moral de Dorian. Es como cuando en un cuento te dicen el monstruo es malo, pero no te dicen a quién mordió, no te dicen a quién mató, si secuestró a alguien. Esa parte te la dejan a tu imaginación. Y esto me pasó aquí un poco. Algunas frases de Lord Henry. Adoro los placeres sencillos. Son el último refugio de las almas complicadas. Me pregunto quién definió al hombre como animal racional. Fue la definición más prematura que se ha dado nunca. La humanidad se toma demasiado en serio. Es el pecado original del mundo. Si los cavernícolas hubieran sabido reír, la historia habría sido distinta. La siguiente novela se titula Pictopia de Kitty Fitzgerald, y esto es probablemente lo más raro que he leído este año, pero también de lo que más me ha gustado. La historia está narrada por dos niños porque uno es adulto pero con la edad mental de un niño y la otra es una niña preadolescente. Se ha dado este medio año que he escogido leer novelas donde los personajes principales en muchos casos son personas jóvenes, o niños o jóvenes adultos, y esto ha sido casualidad, no ha sido nada que yo haya intentado buscar. El caso es que está narrado por dos niños en primera persona y me encanta esto porque yo soy fan a las narraciones en primera persona, y aquí alterna una con otra, cada uno por su lado en primera persona, hasta que las historias convergen. Jack Plum es un personaje muy peculiar porque es un niño que padece una deformación física y que creció con una madre muy déspota, horrible mujer que no cesa de humillarlo por su apariencia. Así que el pobre Jack nunca ha socializado, la gente le teme y él teme a la gente. Siempre ha evitado salir del pueblo porque los niños le tiran piedra. Sin embargo, se trata de un hombre ya fuerte, hecho, grande, corpulento, pero que tiene un corazón extremadamente noble, y esto es gracias al amor de su padre, que mientras estuvo presente en su vida intentó por todos los medios protegerlo de la maldad del mundo. Pero en cierto punto de la niñez de Jack, misteriosamente el padre desaparece. Entonces, para olvidar su triste y miserable existencia, se construye una especie de palacio subterráneo para él y su piara de cerdos. De ahí Pictopia o Cerdopia, si lo fuéramos a traducir literalmente. El otro personaje es Holly Locke, que es, como dije, una niñita muy menudita, preadolescente, que está enfrentando una situación particular porque su madre es madre soltera, y entonces tiene un tipo de relación con Holly que va a cambiar en un momento dado, y esto la afecta mucho a ella, además de las dudas y miedos que de por sí son inherentes a esta etapa de adolescencia, de cambio de niña a mujer. Entonces vamos a ver de forma alternada el relato de Holly con el relato de Jack. Cada capítulo en el que Holly habla se llama invariablemente El mundo de Holly Locke. Me ha gustado mucho porque está muy bien pensado, es muy corto, son menos de 200 páginas, y aún así la cantidad de temas que trata, temas súper serios, súper importantes hoy en día,
No todos son abordados con la misma profundidad, pero sí va a abordarlos de alguna manera. La amistad y la ética, la traición y el chantaje, las adicciones, el bullying, los conflictos de pareja, los conflictos intergeneracionales, la discriminación por ser distinto, por ser un niño especial, el vegetarianismo, la necesidad del ser humano de encontrar un refugio para sí mismo, así sea imaginario como el de Jack o a través de olores y plantas como el de Holly, el engaño de las apariencias, la soledad, en fin, todo esto narrado sin demasiada moralina, o sea, sin ese tono aleccionador que yo no soporto. Se lee rapidísimo una vez que te acostumbras a la forma tan peculiar de hablar de Jack, que como no recibió educación formal, es un niño que a veces toma las cosas demasiado literal y entonces tiene expresiones que son cómicas, ¿no? Que dan risa cuando las oyes, porque yo lo leí en inglés, pero a veces decía, ¿cómo habrán traducido esto? Por ejemplo, notas que él habla de oídas cuando dice que su papá le había dicho que ese tipo de personas era así porque tenían depression. O sea, él separa depresión en dos. Depression como si fuera presión profunda o algo así. En lugar de anochecer, él utiliza expresiones como oscuridad, la hora de la oscuridad, cosas así. El tiempo oscuro, algo así. Y todos sus diálogos, y cada vez que habla Jack, en cada frase prácticamente, él va a utilizar la palabra cerdo o algo relacionado, alguna conjugación con cerdo. Él está obsesionado con los cerdos, es su mundo, y él mismo se ve como parte de su piara, donde hasta tienen una especie de mitología relacionada con los cerdos, tienen ángeles, cerdo, en fin, es extraño, pero a veces es gracioso, a veces tiene cosas terribles que pasan, no es para niños. Yo lo recomendaría, de hecho me parece que debería ser obligatorio para adolescentes, con acompañamiento por supuesto, pero tiene cosas que suceden que son bastante serias. Y digo que me parece necesario porque el mundo actual, no por moderno, deja de tener esta cara oscura y cruel y violenta que es necesario que los jóvenes conozcan y que sepan las señales y cómo defenderse de esto. A mí me pareció brillante tanto el manejo del lenguaje como la propia historia, a veces graciosa, a veces loca, a veces terrible, chocante, oscura, a veces infantil, a veces de horror a pulso, como la vida. Y si quiero seguir leyendo a este autor. Luego pasamos a La Dama de Picas de Alexander Pushkin. Ese también lo leí en mi Kindle, muy corto. Yo no sé por qué me cae tan bien Pushkin, no solo su prosa, sino su como persona. Es uno de los rusos que mejor me cae. Las dos obras que hasta ahora he leído de Pushkin tienen en común, una es esta y la otra es El fabricante de ataúdes, tienen en común varias cosas. El protagonista es un antipático. El móvil de las acciones es la avaricia y como tercer elemento tenemos la irrupción de lo sobrenatural en un punto de la historia. En La Dama de Picas, el personaje principal es un oficial, Herman se llama, que se obsesiona con conocer un secreto que te abre las puertas a ganar un juego y por lo tanto mucho dinero. El secreto consiste en saber las 3 cartas ganadoras del juego, un juego de cartas. Ahora no recuerdo cómo se llama, cuál es el nombre. Yo soy un cero a la izquierda en esto de la baraja, no conozco muchos juegos de estos y al parecer este secreto solo lo conoce una vieja condesa. Entonces Herman va a intentar utilizar todas sus artimañas no muy correctas para acercarse a la condesa y conocer este secreto, lo cual llevará a que por último tenga su merecido o su recompensa. A mí me gusta cómo escribe Pushkin, pero lo único que el final de este cuento me dejó un poco confundida. Yo quería haber entendido el juego, aunque no es trascendental para comprender y disfrutar de la historia, pero al final no te explican el juego bien. Entonces eso me frustra un poco. Y escuchando otras críticas parece ser que hasta Pushkin puede haber dejado eso así adrede para un poco dejar a la gente pasmada o libre de hacer su propia interpretación, porque tengo entendido que los críticos, los expertos le han dado diferentes interpretaciones al final de este cuento, unas más realistas, otras más fantásticas, a ti de escoger. Pasamos a la siguiente, que es
3000 años entre los microbios de Mark Twain. Yo lo tenía en francés, pero no me dio la gana de leerlo en francés. Y lo saqué de la biblioteca pública en español, un libro raro de encontrar. Creo que ya no lo publican, pero Mark Twain es, junto con Bradbury, mi escritor favorito. Entonces yo poco a poco voy leyendo todo de él y algo de ciencia ficción escrito por Mark Twain. Aunque yo diría también que un yankee de Connecticut en la corte de Rey Arturo es un poco ciencia ficción, por lo que pasa, es un viaje en el tiempo, pero bueno, en este caso es más evidente. Te cuento que el libro me resultó bastante insoportable de leer, más aquí me voy a extender un poco. Y te preguntarás por qué me voy a extender en una cosa tan odiosa, y es que a pesar de eso hubo muchas, de nuevo, citas fascinantes para mí, o episodios fascinantes. El personaje principal de esta historia es un hombre llamado Hook que se ve de la noche a la mañana convertido en una bacteria por el error experimental de un alquimista que se suponía que tenía que convertirlo en pájaro. Así que él se ve de repente convertido en un Vibrio cholerae, una bacteria del cólera, y no le queda más remedio que ponerse a vivir en sociedad con los otros microbios. Sociedad que, oh maravilla, o casualidad, se parece mucho a la sociedad humana como la conocemos. O sea que Mark Twain agarra este argumento como excusa para hacer su sátira y poner a parir a todo el mundo. Aquí va a disertar sobre un montón de temas universales, sobre la muerte, la religión, sobre historia universal. También va a disertar, estas partes son bastante interesantes, sobre las circunstancias, el poder de las circunstancias. Entonces lo que me gustó es que tiene muchas reflexiones interesantes, y el argumento, que como premisa está muy bien también. La idea de ver cómo se desenvuelve Hook en esta comunidad microbiana. Hook, ya convertido en bacilo del cólera, va a parar adentro de un vagabundo que se llama Blitzowski porque es un vagabundo húngaro. Entonces para Hook y para todo microbio que vive dentro de este vagabundo va a ser su planeta, el planeta Blitzowski, donde hay mares, ríos, montañas y ciudades. Entonces los microbios que viven dentro de este vagabundo Blitzowski se llaman Suflaskis, y los hay plebeyos y nobles. Vaya, es como un calco de la sociedad humana. Entonces aquí Hook va a vivir 3000 años, que en realidad en tiempo humano serían unas 3 semanas, pero en tiempo microbiano son 3000 años. Entonces, al no envejecer, va a levantar sospechas entre sus camaradas que él va a deber, porque él es muy listo, tratar de elucidar, tratar de zafarse de esto. Con estas premisas en general yo me esperaba muchísimo. Mark Twain bebe evidentemente de los viajes de Gulliver, que es un libro que yo considero una obra maestra, pero en los viajes de Gulliver, además de burla, crítica, denuncia, parodia, todo lo que quieras, hay mucha acción, pasan muchas cosas. Mientras que aquí, en 3000 años entre los microbios, la acción está hiper diluida, todo es bla bla bla, un discurso tras otro del microbio, diálogos interminables, medios filosóficos, medios históricos, que se hacen súper densos, y la historia no avanza, la historia se queda ahí. De hecho, la acción en la mitad de las páginas es inexistente. Y para colmos, al final te enteras de que Mark Twain no terminó la novela. Para mí, que se aburrió de su propia historia. Sin embargo, lo que no me gustó no me impidió tampoco apreciar ciertos momentos, como ya dije, que me resultaron fascinantes dentro de sus muchos monólogos con otros microbios, como por ejemplo una microbia que se llamaba Catalina de Aragón. En estas conversaciones pues dice cosas que dan que pensar, que ahí sí puedes cerrar el libro y tú perderte en tus propias imaginaciones, que es lo que tiene también un buen libro, ¿no? Y son interesantes ya no como ilustración de ese micromundo, sino con respecto a los temas universales que ya mencioné que él trataba, o que le gustaba tratar en estas disertaciones monologuísticas. Por ejemplo, sobre el sentido moral. Los microbios son mi pueblo y los admiro con patriotismo y lealtad. Me siento orgulloso, pero sé en mi fuero interno que en lo que concierne a su capacidad de razonar no son menos risibles que el hombre. Actualmente estoy seguro de que el sentido moral es un bien precioso, incluso inestimable. Sin él no seríamos lo que somos, la vida sería monótona y quedaría reducida al sueño y a la nutrición, sin ambiciones, sin nobles ideales, sin misioneros, sin hombres de estado, sin cárceles, ni crimen, ni soldados, ni tronos, ni esclavos, ni asesinatos, en una palabra, sin civilización. Falta de sentido moral, la civilización es imposible. El fragmento que más a mí me voló la cabeza, que más me impactó, es cuando Hook y el duque, otro personaje, están en un laboratorio y deciden hacer un experimento.
Ponen una gota de sangre bajo el microscopio con un aumento hiper exagerado, miran y entonces ¿qué ven? El resultado sobrepasó todas mis esperanzas. El campo se amplió a lo largo de millas, verde y ondulante, surcado por cursos de agua y carreteras, bordeado por todas partes por un suave horizonte de colinas pintorescas, y allí se podía ver una vasta y blanca ciudad de tiendas y por todas partes parques de artillería, divisiones de caballería y de infantería, todas a la espera. Habíamos llegado en un momento excepcional. Lo que están viendo ellos ahí es, en una gota de sangre, el comienzo de una guerra. Dos ejércitos que se van a enfrentar con el rey atrás. Pero, ¿qué debíamos hacer? No teníamos ningún deber moral que cumplir. ¿Teníamos que permitir que empezara aquella guerra? ¿No era nuestro deber ponerle fin en nombre del derecho y de la justicia? ¿No era nuestro deber administrar un castigo a aquella familia egoísta y dura? Mi observación impresionó al duque y le emocionó bastante. Compartía mi sentimiento, estaba dispuesto a hacer lo necesario y propuso que vertiéramos agua hirviendo sobre la familia para liquidarla, cosa que hicimos. O sea que, vean la perspectiva. Son dos microbios jugando a Dios, porque lo que hacen es castigar a una civilización más pequeña que ellos, arrogándose la potestad de distribuir justicia, simplemente porque son más grandes y porque tienen poder. No me gusta cómo te comportas, así que te mando un diluvio universal. Bueno, pasamos ahora a la penúltima novela, que es de la belga Amélie Nothomb y se titula Cosmética del enemigo, Cosmétique del ennemi. Yo lo leí en francés. Es una novela súper adictiva. No puedes parar de leer, y eso que no es mi tipo de novela. Yo no soy tan de policíaco, ni thriller, ni cosas así. Desde que la empiezas a leer no te puedes despegar de ella, y mientras la historia avanza vas cambiando tu percepción, tus afectos hacia los personajes, te van manipulando, ¿no? Te van dirigiendo, pero tú solo quieres llegar al final. Una cosa que sí es mi tipo de historia son las historias que tienen pocos personajes, y aquí es el caso. Si vas a resumir la trama de esta historia, puedes hacerlo con una sola frase. Es un diálogo interminable entre dos personajes en un aeropuerto. Jerome Angust es un hombre de negocios que está esperando su vuelo, que ha sido retardado, y está sentado leyendo un libro. Entonces viene el otro personaje que se hace llamar Textor Texel, que se le sienta al lado y empieza sin ton ni son a hablarle y a contarle cosas que al otro no le interesan. Entonces el otro, para zafarse de este loco, va primero a hacerse que está leyendo, luego va a cambiarse de sitio, pero el otro no para de perseguirlo y a acosarlo. Le va a contar cada vez pasajes más inquietantes de su vida, cosa que va a atraer el interés del otro finalmente. La historia es una especie de suspense o thriller psicológico. Tiene giros bastante violentos, no aptos para personas sensibles. Te aconsejo que si te gusta Amélie Nothomb y te gusta este tipo de libros, trates de ir sin ninguna información, porque aquí cualquier spoiler puede ser determinante. Yo de Amélie Nothomb he leído 4 cosas. 2 me gustaron, como este libro y Biografía del hambre, y 2 los abandoné. Que fueron ni de Eva ni de Adán, creo que fue. Y el de los tubos, la no sé qué de los tubos, metafísica de los tubos, algo así se llama. Y llegamos al último libro, que es esta novela que se llama Once, una vez en español, de Morris Gleisman. Me encantó esta novela. A veces no hay que dejarse llevar por las apariencias. Yo lo agarré de un librerito callejero donde había libros expurgados, abandonados, y lo vi ahí y lo agarré, pero no me esperaba gran cosa, por encima de mis expectativas. Yo no conocía al autor de nada. ¿De qué trata? Trata de un niño judío que decide escaparse del orfanato donde está para intentar localizar a sus padres durante la Segunda Guerra Mundial en Polonia. El niño se llama Félix y, como todos los demás niños de ese orfanato, está ahí porque a sus padres algo les pasó. Solo que en el caso de Félix, sus padres lo dejaron ahí entre lágrimas y al parecer le dijeron que ya volverían por él cuando resolvieran los problemas que tenían que resolver. Entonces desde ese momento Félix ha estado esperando y los años han pasado. Sus padres son judíos pero también libreros. Tenían una librería, entonces a Félix se le mete en la cabeza que los problemas que sus padres tenían que resolver están relacionados con libros. Entonces su imaginación lo lleva a crearse historias, porque él tiene una imaginación desbordante, y se imagina que sus padres están en expedición a África, por ejemplo, porque hay un libro que tienen que encontrar, o alguien se apropió del libro, o tienen que rescatar a
a otro librero, cosas así, de este estilo, y que una vez que se resuelva, ellos van a regresar a por él. Son aventuras fantásticas las que él se inventa siempre relacionadas con libros. Entonces estas historias él las anota en su cuaderno, que si lo ven feíto así, es la idea de que es el cuaderno de Félix, un cuaderno amarillo donde él va a escribir sus historias y una especie de diario. O sea, no es que esté sucio el libro, es que es esta estética del cuaderno de un niño pequeño en un orfanato. Bueno, el niño ya va creciendo, creo que cuando tenía 10 o 11 años es que sucede, es que él toma la decisión. Las monjas del orfanato guardan el secreto de que Félix es judío. Y el propio Félix no sabe mucho de la guerra mundial porque el orfanato está alejado, está en las montañas, entonces ahí hasta ahora no han llegado los nazis. Y de hecho no se habla en este orfanato nunca mal de Hitler, al contrario. Y una cosa que da mucha gracia es que cuando él reza, cuando él hace sus oraciones pidiendo protección, siempre menciona en este orden la Virgen María, Jesús el Papa y Adolf Hitler. Él siempre pone a Hitler como protector también. Él no tiene ni idea de quiénes son los nazis ni lo que hacen hasta un día. Otra vez es una historia de un niño contado en primera persona. Su manera de narrar es súper graciosa y su imaginación muy desbordante. Además es un niño muy noble, tiene un corazón tan noble y siempre quiere ayudar al otro. A ver, es un personaje que te conquista desde el principio. Y al igual que un poco en la película La vida es bella, él se autoengaña todo el tiempo. En la película era el padre al hijo, ¿no? Pero aquí él siempre está buscando justificaciones extraordinarias, rocambolescas para todas las cosas terribles que él va viendo. Buscarles una justificación que no es racional, pero es que él no puede creer que algo tan horrible esté sucediendo. No es un libro para niños este libro, ¿eh? No se dejen engañar porque este libro puede aparecer en la sección infantil. No es un libro para niños. Hay escenas bien terribles y chocantes. No se dejen llevar porque la mayoría de los personajes sean niños o por esta frase como la que dice aquí: todo el mundo merece tener algo bueno en su vida, por lo menos una vez. Frases que a veces parecen sacadas de un libro de autoayuda, que no fue esto lo que me convenció de leer el libro. A mí lo que me convenció fue el propio inicio del libro. Una vez estaba yo viviendo en un orfanato en las montañas y no debía haber estado allí y casi provocó una sublevación. Y fue por culpa de la zanahoria. Creo que me gustó tanto porque es que no ves venir tanta acción. Es realmente muy corto para la cantidad de acción que tiene, la cantidad de cosas que pasan. Y al final de leerlo me voy a Goodreads, como siempre hago, a buscar críticas. Y me entero de que este es el primero de una saga, creo que son 4. Menos mal que empecé por el primero, porque yo no sabía, para mí era Ups. Bueno, se me apagó el teléfono, así que ahora estoy aquí. Rapidito en modo selfie para terminar el podcast. Parece que se recalentó, no sé qué fue lo que pasó. En fin, que recomiendo este libro una vez, once. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan pasado un rato agradable escuchando hablar de libros. Déjame por favor en comentarios tu opinión sobre estos libros, si has leído alguno, si hay alguno que me recomiendes de este estilo, que crees que a mí me puedan gustar, en fin. Coméntame todo lo que quieras, suscríbete y nos vemos en un próximo podcast de Susu. Un beso.